Llevé a mi nueva novia a una fiesta sin saber que ahí estaría mi ex. Cuando nos vio, se acercó a mí para gritarme indignada porque me atreví a seguir con mi vida mientras ella me tiene bloqueado. Estaba sosteniendo un micrófono profesional frente a 300 personas ebrias mientras mi exnovia me gritaba que respirar el mismo aire que otra mujer violaba los términos y condiciones de su bloqueo de WhatsApp. Al lado, mi nueva novia sostenía mi copa con una ceja levantada y una tranquilidad digna de una estatua griega. En ese preciso instante, viendo cómo las luces estroboscópicas iluminaban el colapso mental de mi pasado, me pregunté seriamente en qué momento la realidad decidió convertirse en un capítulo de comedia absurda. Yo solo quería pasar una noche increíble en la inauguración del nuevo club nocturno de la ciudad junto a mi nueva novia, Natalia. El lugar prometía ser el evento del año y la expectativa en la ciudad era tan alta que las filas duplicaban la manzana entera. Natalia lucía espectacular y la vibra del inicio de la noche nos hacía pensar que nada podría arruinar nuestro momento. Caminamos entre la multitud sintiendo la energía del bajo retumbando en las paredes de concreto. Estábamos listos para disfrutar de unos tragos y bailar hasta que el cuerpo aguantara sin preocupaciones en la cabeza. Por suerte, los organizadores del evento, que resultan ser grandes amigos míos de la universidad, nos habían asignado una mesa VIP exclusiva justo al lado de la pista principal. El trato fue de primera clase y nos trajeron botellas de cortesía antes de que la música alcanzara su punto máximo. Desde nuestra posición privilegiada podíamos observar a toda la fauna nocturna desplegar sus mejores pasos bajo los reflectores de colores. Natalia se reía de mis comentarios sobre los bailarines más entusiastas mientras brindábamos por nuestro gran presente. Todo marchaba sobre ruedas en una perfecta sincronía de luces y buena compañía. La paz era absoluta, especialmente porque 3 meses atrás me había librado de una dinámica sentimental bastante asfixiante con Isabela, mi exnovia. Ella había decidido culminar nuestra tormentosa relación bloqueándome de absolutamente todas las plataformas digitales existentes en el planeta conocido. Para mí, ese berrinche virtual representaba el fin definitivo, saludable y absoluto de nuestra accidentada historia de amor. Yo ya había asimilado con total calma que su silencio cibernético equivalía a una jubilación mutua de nuestras respectivas existencias. Por fin sentía que podía salir a la calle sin la necesidad de reportar mi ubicación exacta cada 5 minutos. Ignoraba por completo que en la retorcida mitología mental de Isabela, un bloqueo en redes sociales no era un adiós, sino un decreto místico de congelamiento existencial para mí. Aparentemente, ella asumía que mientras yo estuviera restringido en su pantalla, mis átomos debían permanecer flotando en un limbo asexual y solitario. Ella creía genuinamente que su veto digital funcionaba como una especie de hechizo de criogenia emocional que me impedía seguir respirando. Mientras yo disfrutaba de mi libertad, ella operaba bajo la ilusión de que yo estaba encerrado en un sótano llorando por su ausencia virtual. Esa distorsión cognitiva estaba a punto de colisionar de frente con la dura e inclemente realidad de una discoteca llena. De la nada, justo cuando el DJ soltaba el remix más esperado de la noche, Isabela emergió de la densa multitud como un espectro salido de una película de terror de bajo presupuesto. Tenía los ojos completamente desorbitados y una expresión que mezclaba la indignación de una reina traicionada con el desespero de quien descubre una conspiración global. Su mirada barrió la zona VIP hasta que se clavó directamente en mi rostro y luego en la mano de Natalia. El lenguaje corporal de mi ex irradiaba una energía tan caótica que las personas a su alrededor empezaron a abrirle paso instintivamente. Parecía que venía armada con 3 meses de reclamos acumulados en su mensajería privada. Sin pedir permiso ni medir las consecuencias, Isabela saltó la pequeña valla de seguridad de nuestra mesa y se plantó de pie frente a nosotros dos. La distancia era tan corta que podía oler su perfume mezclado con el aroma del cóctel que sosteniendo temblorosa en su mano derecha. Natalia la miró con una mezcla de sorpresa y profunda curiosidad, manteniéndose increíblemente serena en su asiento de cuero. Yo simplemente me quedé estupefacto observando cómo el pasado decidía materializarse sin invitación en el peor momento posible. La tensión en nuestra mesa se elevó a niveles estratosféricos en cuestión de 2 segundos. De inmediato, Isabela respiró hondo y empezó a gritar a viva voz, utilizando un registro digno de una soprano de ópera apocalíptica. Me acusó abiertamente de estar cometiendo una alta traición a la patria de los exnovios por el simple pecado de atreverme a seguir con mi vida en el plano físico. Según sus alaridos, mi presencia en ese lugar con otra mujer constituía una violación flagrante a los acuerdos invisibles de nuestro distanciamiento. Gritaba que era un descarado por atreverme a sonreír públicamente mientras ella mantuviera el veto oficial en su aplicación de WhatsApp. La coherencia de sus argumentos era tan nula que los clientes de las mesas vecinas dejaron de beber para sintonizar el drama. La situación escaló tanto que los organizadores, al percatarse del escándalo en la zona VIP, decidieron apagar por completo la música para mirar el espectáculo dramático que se desarrollaba en mi mesa. El silencio de golpe en un club gigante hizo que los gritos de Isabela resonaran como si estuviéramos en un teatro abandonado.
Las 300 personas presentes giraron sus cabezas al unísono hacia nosotros, transformándonos en el centro de atención absoluto de la noche. Natalia me miró de reojo con una sonrisa contenida, sabiendo que la locura de la recién llegada ya no tenía retorno posible. En ese instante exacto, decidí que mi paciencia para albergar los delirios celópatas de mi ex había expirado oficialmente. En lugar de ponerme rojo de la vergüenza o intentar bajar la voz para negociar una tregua absurdamente innecesaria, decidí abrazar el caos con el mayor de los gustos. Dibujé en mi rostro mi mejor sonrisa de presentador de televisión de los años 90, irradiando una confianza absoluta ante el público expectante. Me levanté lentamente de mi asiento, estiré los pliegues de mi camisa con total elegancia y caminé hacia la cabina del DJ que estaba a un costado de nuestra mesa. Mis amigos organizadores me miraron con pánico, pero yo sabía exactamente qué hacer para desarmar aquella soberana ridiculez. Le arrebaté con suavidad el micrófono de cortesía al encargado de la música y regresé al centro del escenario improvisado. Me paré junto a Isabela, y con una reverencia exageradamente caballerosa, le ofrecí el artefacto inalámbrico para que todo el club pudiera escuchar claramente las cláusulas de su contrato de restricción imaginario. Ella se quedó helada por un segundo, mirando el micrófono como si fuera un aparato alienígena capaz de absorber su alma. La multitud comenzó a murmurar entre risas al ver que yo estaba transformando su ataque de celos en un programa de telerrealidad en vivo. Le pedí amablemente que repitiera el fragmento donde explicaba la jurisprudencia internacional del bloqueo digital sobre los cuerpos tridimensionales. Mi exnovia tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que el escenario público no estaba reaccionando con la compasión que ella esperaba. Al ver que no tomaba la palabra, procedí a explicar yo mismo a la audiencia, usando una voz de locutor comercial, que la señorita me acusaba de desacato cibernético. Expliqué que, según las leyes de su mente, salir de fiesta con una chica hermosa violaba la enmienda de los 3 meses de bloqueo ininterrumpido en aplicaciones de mensajería instantánea. La discoteca estalló en una carcajada unánime que sacudió los cimientos del lugar y destruyó por completo el aura de víctima que Isabela intentaba proyectar. Natalia aplaudió desde la mesa con elegancia, mientras mi ex se ponía de todos los colores del arco iris debido a la humillación colectiva. Su gran momento de supuesta justicia poética se había disuelto en un mar de burlas de perfectos extraños. Como consecuencia inmediata de este ridículo monumental, Isabela arrojó su trago al suelo, se dio la vuelta y huyó de la zona VIP tropezando con sus propios tacones mientras la música volvía a sonar con más fuerza que antes. El quiebre inicial estaba consumado y la noche continuó siendo un éxito rotundo para Natalia y para mí entre felicitaciones de desconocidos por el manejo de la crisis. Mientras brindábamos de nuevo, me hice una promesa interna inquebrantable sobre el límite definitivo que pondría frente a cualquier intento de invasión futura. Decidí que dejaría de tolerar pasivamente sus excentricidades y que observaría su comportamiento con la frialdad de un científico analizando un espécimen exótico. Sabía que una mente tan obsesiva no se detendría fácilmente, pero yo estaba más que listo para reírme en su cara en cada oportunidad. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: pensar que bloquear a alguien en las redes sociales borra mágicamente sus átomos del plano físico es física cuántica nivel exdemente. Esta mujer de verdad creía que WhatsApp tenía el poder de confinarte en una dimensión paralela. Respuesta de OP: intentar explicarle las leyes de la física y la realidad a un terraplanista emocional es una absoluta pérdida de tiempo. Por eso decidí que el micrófono del DJ era la herramienta perfecta de servicio comunitario para amplificar su sabiduría al mundo. Usuario Anónimo 2 dice: nadie detiene la música en un club VIP de verdad por un simple drama de exnovios despechados. Todo esto suena demasiado a un guión de comedia barata de domingo por la tarde. Respuesta de OP: me lo tomo como una hermosa validación de mi excelente suerte actual. La cruda realidad siempre superará a la ficción cinematográfica cuando tu exnovia confunde una discoteca de moda con un tribunal supremo de justicia. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Las cosas con Natalia fluían de manera espectacular y la anécdota del micrófono se había convertido en el chiste oficial de nuestro círculo de amigos cercanos. Sin embargo, todo lo bueno dura poco cuando tienes un espectro del pasado orbitando tu espacio vital. Isabela decidió que la humillación en la discoteca no era suficiente castigo para su ego herido y optó por mudar su cruzada de celos retroactivos a mi entorno laboral. Nunca subestimen la capacidad de una celópata para encontrar un ángulo corporativo con el cual intentar destruir tu tranquilidad diaria. Resulta que ella trabaja como analista en la misma gran empresa de logística que patrocina los eventos masivos del club nocturno donde ocurrió el incidente. Aprovechando sus credenciales de acceso y su aparente tiempo libre, utilizó el correo institucional corporativo para redactar y enviar una queja formal en mi contra. El documento era una obra maestra del drama burocrático donde alegaba que yo había roto deliberadamente su espacio seguro de trabajo y esparcimiento. Según su lógica de oficina, mi sola asistencia a un evento público con otra mujer constituía una afrenta directa a su integridad psicológica. Ella redactó cada línea con un tecnicismo legal que daba risa de tan solo leerlo.
Por si fuera poco el atrevimiento, el dichoso correo electrónico llegó con copia directa a mi jefe inmediato superior de departamento. Isabela sugería de forma ridícula que mi flagrante presencia con Natalia en la discoteca era una táctica coordinada de acoso psicológico diseñada exclusivamente para desestabilizarla emocionalmente. Intentó pintar nuestra bonita cita romántica como una operación encubierta de espionaje y tortura mental corporativa. El nivel de proyección era tan masivo que mi jefe me llamó a su cubículo con una cara de absoluta confusión que jamás olvidaré. Me mostró la pantalla y me preguntó si de verdad yo tenía el superpoder de arruinar vidas ajenas con solo bailar. Como mi meta principal en esta vida era evitar que esta soberana locura escalara y manchara mi expediente profesional impecable, decidí actuar con rapidez quirúrgica. No iba a permitir que los delirios de mi ex afectaran mis bonos de rendimiento o mi estabilidad económica. Me senté en mi escritorio, abrí mi bandeja de mensajes personales y busqué el baúl de los recuerdos digitales que guardaba de nuestra ruptura. Sabía perfectamente que tenía el arma de destrucción masiva ideal para responder a semejante acusación institucional. Redacté una respuesta formal, educada y extremadamente corporativa dirigida a todos los involucrados en la cadena de correos. Adjunté al correo institucional una captura de pantalla en alta definición de su propio mensaje de despedida de hace 3 meses, donde juraba de forma solemne que nunca más sabría de ella en esta vida ni en las siguientes. El texto de Isabela era tan definitivo e histriónico que contrastaba maravillosamente con su actual preocupación por mi presencia física. Envié el mensaje con copia a mi jefe y al Departamento de Recursos Humanos para que sirviera como evidencia irrefutable de su propia inconsistencia contractual. El contraste entre sus palabras pasadas y sus reclamos presentes era tan evidente que el caso se resolvió solo en cuestión de minutos. La jugada cibernética de mi ex se convirtió instantáneamente en su propio memorándum de autoincriminación. El costo inmediato de toda esta ridícula situación fue una tensa pero absolutamente hilarante reunión de emergencia convocada por la directora de Recursos Humanos de la compañía. Fui citado a primera hora de la mañana a la oficina del piso principal, un lugar que usualmente infunde terror en cualquier empleado promedio. Al entrar, noté que el ambiente estaba extrañamente cargado de una solemnidad artificial que presagiaba comedia de la buena. La directora tenía impresos tanto el correo de queja de Isabela como mi colorida captura de pantalla adjunta sobre su escritorio de madera. Me pidió que me sentara con un tono de voz que intentaba mantenerse profesional pero fallaba miserablemente en el intento. La ejecutiva tuvo que morderse los labios de forma visible para no estallar en una sonora carcajada ante la poética contradicción escrita de mi querida exnovia. Revisaba los papeles una y otra vez, buscando algún resquicio legal que justificara la denuncia, pero la evidencia de la captura era un muro de concreto absoluto. Me preguntó formalmente si yo consideraba que existir en el mismo código postal que Isabela era un acto premeditado de provocación personal. Yo respondí con mi mejor cara de póker diciendo que mis átomos simplemente seguían las leyes de la gravedad y no las del organigrama de la empresa. La reunión concluyó rápidamente con una palmadita en la espalda y la promesa de que archivarían la queja en la sección de chistes de la oficina. Salí de aquella oficina sintiendo que el agua finalmente se había calmado y que la verdad corporativa me había hecho un hombre completamente libre de sospechas. Mi jefe me guiñó un ojo al pasar por su pasillo, confirmando que mi reputación laboral permanecía intacta y que el drama no afectaría mi futuro inmediato. Estaba convencido de que Isabela recibiría una seria advertencia sobre el uso indebido de las herramientas de comunicación de la empresa para asuntos personales. Natalia se rió a carcajadas cuando le conté los pormenores de la reunión por mensaje de texto durante mi hora de almuerzo. Todo parecía indicar que el sentido común había ganado una batalla crucial en este absurdo juego de ajedrez. Sin embargo, mi optimismo pecaba de inocente al subestimar los alcances de una mente celópata acorralada y herida en su orgullo digital. Una persona con ese perfil es perfectamente capaz de alterar su propia rutina diaria con tal de intentar marcar un territorio que ya no le pertenece bajo ningún concepto legal o moral. Para Isabela, el rechazo de Recursos Humanos no fue una señal para detenerse, sino un desafío directo a su creatividad desbordante. Su mente interpretó mi defensa exitosa como una declaración de guerra que requería medidas mucho más drásticas e intrusivas en mi vida cotidiana. La aparente calma del ambiente era solo el preludio de una estrategia de espionaje mucho más elaborada. Durante los días siguientes, noté una extraña sensación de quietud en la oficina que me hizo bajar la guardia por completo. Isabela evitaba cruzarse conmigo en los pasillos comunes y ni siquiera levantaba la mirada cuando coincidíamos en el área de la cafetería comunal. Llegué a pensar que la advertencia de Recursos Humanos había surtido el efecto deseado de devolverle la cordura que había perdido 3 meses atrás. Mis compañeros de equipo dejaron de hacer chistes sobre el correo y el ritmo de trabajo volvió a la normalidad productiva de siempre. Qué bonita es la ignorancia cuando caminas alegremente hacia la siguiente trampa de tu ex demente. Natalia y yo aprovechamos esa semana de paz para hacer planes tranquilos, lejos de las discotecas ruidosas y de los micrófonos de los DJ amigos. Fuimos al cine,
cenamos en restaurantes alejados del centro de la ciudad y disfrutamos de la normalidad que cualquier pareja estable merece tener. Me sentía aliviado de no tener que mirar por encima de mi hombro cada vez que entraba a un establecimiento comercial. La sombra de Isabela parecía haberse disuelto finalmente en el olvido digital del que nunca debió haber salido en primer lugar. Estábamos viviendo en una hermosa burbuja de tranquilidad que estaba a punto de reventar con la fuerza de un camión sin frenos. El fin de semana llegó con un clima perfecto y la absoluta certeza de que el peor capítulo de esta telenovela barata ya había quedado atrás. No sospechaba que el verdadero motor del caos apenas estaba calentando motores en la mente de mi antigua pareja sentimental. Isabela no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo yo reconstruía mi felicidad con una mujer que no tenía bloqueos mentales ni digitales en su contra. La humillación laboral solo había servido para alimentar un fuego obsesivo que pronto arrastraría su propia dignidad por los suelos del ridículo físico. Estaba a punto de descubrir que el siguiente paso de su plan maestro requeriría de ropa deportiva y una alarmante falta de sentido de la vergüenza. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, imagina tener que explicarle a la junta directiva o a recursos humanos que tu exnovia te acosa formalmente simplemente por respirar el mismo oxígeno corporativo de la empresa. El nivel de delirio burocrático de Isabela merece un premio al empleado del mes de la locura. Respuesta de OP. Mi prioridad absoluta era la limpieza total de mi expediente profesional frente a cualquier acusación ridícula. El correo de despedida impreso en alta resolución sirvió como el escudo de inmunidad laboral definitivo que desarmó su drama en 5 minutos. Usuario anónimo 2 dice, me pasó exactamente lo mismo con mi antigua pareja hace un año en mi anterior empleo. Mi ex envió una circular a toda la mesa directiva detallando mi supuesta falta de responsabilidad afectiva por salir a cenar con una compañera del área de finanzas. Respuesta de OP, te acompaño en el sentimiento, colega de tragedias burocráticas, porque el dolor ajeno se pasa mejor con risas. Claramente el bloqueo digital corporativo es la nueva y más hilarante frontera de la comedia laboral moderna. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. Todo iba de maravilla en mi vida cotidiana y profesional hasta que descubrí que Isabela había ideado una estrategia de convivencia forzada que rayaba en el espionaje gubernamental de alto nivel. La aparente tregua que habíamos vivido tras el fiasco de recursos humanos era solo el tiempo que le tomó planear su siguiente jugada maestra de acoso. Para asegurarse con total firmeza de que yo cumpliera con su bloqueo mental, decidió invadir el único espacio de descompresión que me quedaba disponible. La sutileza definitivamente no era una de las virtudes de esta mujer cuando se trataba de perseguir mis pasos cotidianos. Sin que yo tuviera la menor sospecha, Isabela procedió a inscribirse exactamente en mi mismo gimnasio de toda la vida y, por supuesto, en mi misma franja horaria nocturna. Al parecer, armó un tremendo drama en la recepción del establecimiento argumentando en voz alta frente a los empleados que buscaba desesperadamente un santuario de sanación para su alma herida. Los recepcionistas, que me conocen desde hace años, me miraron con lástima la primera vez que la vieron entrar con su atuendo deportivo nuevo de paquete. Era evidente que su búsqueda espiritual consistía en monitorear cada caloría que yo quemaba junto a Natalia. Su concepto de sanación personal incluía una dosis masiva de toxicidad presencial y control territorial. La táctica inicial de mi exnovia consistía en pararse estratégicamente justo frente a mi caminadora habitual para realizar estiramientos teatrales dignos de una contorsionista de circo ambulante. Mientras fingía tocar la punta de sus pies, miraba a Natalia con una intensidad perturbadora que habría hecho temblar al mismísimo conde Drácula en sus mejores épocas. Era una exhibición ridícula de superioridad estética imaginaria que ejecutaba sin el menor sentido del ridículo frente al resto de los socios del gimnasio. Natalia simplemente se colocaba sus audífonos inalámbricos y continuaba trotando como si estuviera viendo pasar un paisaje abstracto por la ventana. Yo, por mi parte, contenía la risa ante semejante despliegue de desesperación aeróbica. En lugar de cambiarme cobardemente de establecimiento, cederle el terreno ganado o rogarle en la recepción que me dejara en paz, decidí adaptar mi estrategia a mi rol preferido. Opté por combatir el fuego con un lanzallamas de disciplina extrema y comedia pesada para ver hasta dónde llega su resistencia física. Decidí contratar de inmediato las sesiones personalizadas del entrenador más ruidoso, estricto y con mentalidad militar de todo el maldito complejo deportivo. Este hombre era famoso por gritarle a sus clientes como si estuvieran en un campamento de reclutas de la Marina estadounidense. Le pagué por adelantado con una sola condición, que nos entrenara a Natalia y a mí justo al lado de Isabela. El plan funcionó con una precisión matemática tan hermosa que merecía ser estudiada por científicos de la NASA. Nuestro nuevo entrenador militar comenzó a exigirnos rutinas de alta intensidad con voces de mando que retumbaban en todo el edificio de pesas. Isabela, al ver que captábamos la atención de todos, no quiso quedarse atrás en lo que ella consideraba una competencia directa de resistencia y orgullo. Su obsesión por sostenernos la mirada desafiante la empujó a imitar nuestros complejos ejercicios de fuerza sin tener la preparación física adecuada para ello.
Empezó a levantar mancuernas que claramente duplicaban su capacidad real solo para no mostrar debilidad frente a Natalia. El espectáculo de autosabotaje físico se prolongó por espacio de unos 40 minutos de puro sufrimiento silencioso por parte de mi ex. Podía ver cómo las gotas de sudor frío rodaban por su frente mientras sus piernas temblaban como gelatinas bajo el peso de la barra de sentadillas. Nuestro entrenador personal seguía gritando instrucciones motivacionales a centímetros de sus oídos, ajeno por completo al drama sentimental que estaba alimentando indirectamente con su energía. Isabela continuaba realizando de forma competitiva rutinas extenuantes que claramente su estructura ósea y muscular no estaba capacitada para soportar en ese momento. Su rostro reflejaba un dolor genuino que intentaba camuflar con una mueca de supuesta superioridad. Todo ese absurdo esfuerzo competitivo le costó finalmente una terrible y fulminante contractura muscular en la zona de la espalda baja a los pocos minutos de terminar la serie. Un crujido invisible pero palpable congeló su cuerpo a mitad de un despliegue teatral de estiramiento cerca de las poleas. La mirada desafiante se transformó instantáneamente en un rictus de agonía pura que ya no pudo ocultar con ninguna pose de modelo de Instagram. Se quedó completamente tiesa en una posición sumamente incómoda, llamando la atención de los entrenadores de planta que corrieron a auxiliarla. Natalia tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada terapéutica en ese preciso instante de justicia divina. Isabela terminó viéndose obligada a salir de la sala de musculación caminando de una forma idéntica a la de un pingüino desorientado y con problemas de cadera frente a la mirada burlona de todos los presentes. Su salida triunfal se convirtió en una marcha fúnebre de la dignidad deportiva que nos dejó anécdotas para los próximos 6 meses de relación. Tuvo que ser escoltada hasta la salida por el personal de limpieza porque sus piernas simplemente se negaban a responderle con normalidad. Yo la despedí con un saludo de mano muy cortés desde mi caminadora mientras aumentaba la velocidad del trote. El santuario de sanación de mi ex había cerrado sus puertas con un diagnóstico médico bastante humillante. Pronto descubrí que la humillación física más absoluta no detendría en lo más mínimo su enfermiza obsesión por tener la última palabra en este asunto. La mente de una celópata extrema opera en una frecuencia de radio que el sentido común simplemente no puede sintonizar bajo ninguna circunstancia. En lugar de retirarse a su casa a ponerse compresas de agua caliente y reflexionar sobre sus decisiones de vida, Isabela decidió escalar el conflicto. Su orgullo herido buscó un nuevo territorio que atacar, uno que consideró mucho más vulnerable y cercano a mis afectos más profundos. Decidió que era una excelente idea meter a mi propia familia en su delirio de persecución y reconquista amorosa. Durante los días siguientes a su lesión en el gimnasio, la paz volvió temporalmente a mis sesiones de ejercicio nocturno con Natalia. Los entrenadores nos preguntaban entre risas si la chica pingüino regresaría pronto a retomar sus exigentes rutinas de alta competencia aeróbica. Nosotros simplemente disfrutábamos del espacio recuperado y de la maravillosa ausencia de miradas psicópatas mientras hacíamos nuestras series de abdominales. Sabía que Isabela estaba de baja médica por su espalda, pero mi intuición me decía que estaba tramando algo tras las sombras de su reposo. Una celópata en reposo es una fábrica de ideas absurdas operando a máxima capacidad las 24 horas del día. Natalia me aconsejaba que no bajara la guardia porque conocía perfectamente los patrones de comportamiento de las personas que no saben procesar un rechazo definitivo. Yo compartía su opinión, aunque me costaba imaginar cuál sería el siguiente escenario que mi ex elegiría para desplegar su circo ambulante. Ya había saboteado una discoteca de moda y había intentado destruir mi carrera profesional mediante correos institucionales de logística. El gimnasio había sido su Waterloo físico, por lo que el siguiente paso debía ser algo de índole puramente emocional. Nunca se me ocurrió que su audacia la llevaría a llamar a la puerta de las personas que me dieron la vida. El mes se cerraba con una aparente normalidad que nos permitió respirar aliviados y planear una cena tranquila de fin de semana con mis amigos. El universo parecía haber retomado su curso natural y las locuras de Isabela se sentían como un mal recuerdo que podíamos archivar con humor. Estaba muy lejos de imaginar que la siguiente llamada telefónica rompería esa efímera burbuja de tranquilidad de la manera más insólita posible. La comedia de enredos estaba a punto de mudarse de la sala de pesas directamente al sillón principal de la casa de mi propia madre. La obsesión de mi exnovia por ser desbloqueada de mis redes sociales estaba por alcanzar su punto máximo de desesperación familiar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, quedar lisiada de la columna por intentar sostener una mirada de superioridad estética en una sala de pesas es el pico de la comedia física moderna. Isabela de verdad prefirió arruinar sus discos lumbares antes que admitir que Natalia ya ganó la partida. Respuesta de OP, en nuestro gimnasio siempre apoyamos incondicionalmente la salud, el bienestar y la buena postura de todos los socios activos. Pagamos al entrenador militar precisamente para garantizar que los espectadores sufrieran en carne propia el verdadero rigor del ejercicio intenso. Usuario anónimo 2 dice, el universo definitivamente no guió a esa mujer a tu mismo gimnasio y en tu mismo horario por casualidad cósmica.
¿Esa exnovia tuya hackeó tu ubicación en tiempo real o persiguió tu automóvil durante 3 cuadras seguidas para armar su plan? Respuesta de OP: me tomo esas supuestas coincidencias místicas con la más absoluta e inocente de las naturalidades cotidianas. Las famosas señales del destino de las celópatas extremas suelen venir acompañadas de un excelente sistema de GPS de grado militar integrado. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización. Las risas por la marcha de pingüino de Isabela en el gimnasio todavía no se apagaban cuando el teléfono celular de mi bolsillo comenzó a sonar de manera frenética. Era mi madre, quien me llamaba con una voz completamente asustada y temblorosa desde la sala de su propia casa de toda la vida. Me explicó a tropicones que Isabela se había presentado en su puerta de la nada portando un enorme pastel de disculpas decorado con crema de chocolate. La locura de mi exnovia había cruzado oficialmente la frontera de lo privado para invadir el núcleo de mi entorno familiar más sagrado. Según lo que me relató mi madre entre suspiros de nerviosismo, Isabela se había instalado cómodamente en el sofá principal a desplegar un discurso absurdo. Afirmó abiertamente ante mis asombrados familiares que si lograba convencer a mi familia de mi supuesta confusión sentimental, todo se solucionaría mágicamente entre nosotros. En su retorcida lógica, una bendición materna la obligaría a perdonarme y yo me vería forzado a rogarle de rodillas que me desbloqueara de sus redes sociales. Ella creía genuinamente que mi madre funcionaba como un tribunal de apelaciones que podía revocar mi actual felicidad con Natalia por decreto familiar. El nivel de audacia de esta mujer superaba cualquier expectativa razonable que yo pudiera tener. No contenta con plantear su teoría conspirativa, Isabela se sentó a llorar de una forma exageradamente teatral frente a mis tías que estaban de visita esa tarde. Aseguraba entre pañuelos desechables y sollozos falsos que ella solo me había bloqueado originalmente en WhatsApp para salvar nuestro gran amor de la rutina diaria. Añadió con total descaro que mi nueva y maravillosa relación con Natalia era simplemente un grito de auxilio desesperado de mi parte para llamar su atención digital. Mis familiares la escuchaban con una mezcla de incomodidad y absoluto asombro ante semejante despliegue de melodrama televisivo de las 5 de la tarde. Ella estaba convencida de que su actuación le ganaría el apoyo incondicional del clan familiar. Llegué a la casa de mi madre en un tiempo récord, manejando con la firme determinación de ponerle un punto final definitivo a este circo de lágrimas falsas. Natalia se quedó en el auto por respeto, pero me dio un beso de la suerte sabiendo que yo llevaba la estrategia perfecta bajo la manga. Al entrar a la sala, la escena era exactamente como me la habían descrito, Isabela sollozando con un pañuelo mientras el enorme pastel de chocolate reposaba intacto sobre la mesa de centro. Mi exnovia levantó la mirada esperando ver en mi rostro una expresión de culpa, arrepentimiento o debilidad sentimental. En su lugar, se topó con mi mejor sonrisa de satisfacción estratégica y un teléfono celular listo para operar. Sin saludarla ni entrar en debates estériles sobre nuestro pasado común, saqué mi teléfono móvil y me paré en el centro exacto de la sala familiar. Miré a mi madre, a mis tías y a la mismísima Isabela con una tranquilidad que descolocó por completo a la actriz principal del drama. Procedí a activar el altavoz de mi dispositivo a su máximo volumen para que nadie perdiera un solo detalle de lo que estaba a punto de ocurrir. Busqué en mi agenda de contactos el número del actual novio de la mejor amiga de Isabela, un tipo que afortunadamente detesta las mentiras tanto como yo. Presioné el botón de llamada mientras el silencio en la habitación se volvía espeso y casi cortante. La puesta en escena de mi exnovia colapsó por completo y en vivo cuando el tono de llamada cesó y el muchacho respondió al saludo desde el otro lado. Tras unas breves palabras de cortesía, le pedí directamente que confirmara la información que me había enviado por mensaje de texto un par de horas antes. La llamada reveló con total claridad y lujo de detalles que Isabela había estado enviando mensajes desesperados a otros 3 chicos esa misma mañana. El propósito de esos textos clandestinos era convencer a cualquiera de ellos de salir con ella para intentar generarme celos de forma pública. La voz del teléfono destruyó de un plumazo la fachada de monja de clausura enamorada que ella acababa de construir. El rostro de Isabela pasó del llanto teatral a un estado de pánico absoluto y parálisis total ante la mirada atónita de mi madre y mis tías. Su propia telaraña de mentiras cibernéticas se había desmoronado frente a las personas que ella pretendía manipular con su pastel de chocolate. Mis tías retiraron los pañuelos que le habían ofrecido con una sincronía perfecta que parecía ensayada para una obra de comedia clásica. La contradicción de sus actos era tan brutal que no quedaba espacio para ninguna disculpa o justificación lógica en esa sala de estar. El silencio que siguió a la llamada fue el veredicto definitivo de su total derrota moral. Al verse completamente descubierta en su propia trampa de infidelidades cruzadas y desesperación digital, Isabela se levantó del sofá de un solo brinco eléctrico. Salió huyendo de la casa de mi madre a toda velocidad, dejando el enorme pastel de chocolate completamente intacto sobre la mesa de centro. El azote de la puerta principal marcó el fin de su invasión familiar y el inicio de las risas nerviosas de mis parientes. Pude ver a través de la ventana el pánico puro en su rostro mientras corría hacia su automóvil para escapar de su propio enredo monumental.
Su estrategia de manipulación masiva se había convertido en un bofetón de realidad directo en toda su cara. Mi madre se acercó a mí con los ojos abiertos como platos, disculpándose por haber dejado entrar a semejante espécimen de la locura moderna a su hogar. Mis tías, lejos de estar molestas, comenzaron a cortar el pastel de disculpas abandonado mientras comentaban el nivel de descaro de las nuevas generaciones. Natalia entró a la casa minutos después y fue recibida como la verdadera heroína que salvó a la familia de un drama innecesario. Pasamos el resto de la tarde disfrutando del delicioso postre gratis a expensas de la dignidad pisoteada de mi antigua pareja sentimental. El postre nunca supo tan dulce como esa tarde de revelaciones telefónicas en altavoz. Mientras comíamos, analizaba detenidamente cómo la lógica retorcida de Isabela la estaba enterrando sola sin necesidad de que yo moviera un solo dedo en su contra. Su obsesión enfermiza por mantener una narrativa de control virtual la empujaba a cometer errores tácticos cada vez más graves y evidentes. La red de bloqueos, perfiles falsos y trampas cibernéticas que ella misma había tejido estaba a punto de cerrarse firmemente sobre su propia cabeza en un futuro muy cercano. Yo ya entendía perfectamente el terreno de juego y sabía que no movería un dedo para salvarla de su propio destino fatal. Solo era cuestión de tiempo para que el ciclo natural de sus malas decisiones completara su trayectoria destructiva. Mis amigos de la oficina y del gimnasio se enteraron de la historia familiar en cuestión de días gracias al chisme inevitable que generan estos eventos caóticos. La reputación de Isabela como una celópata de proporciones mitológicas ya era un hecho indiscutible en todos los círculos sociales donde solíamos coincidir habitualmente. Ella intentaba mantener un perfil bajo en su puesto de logística, pero las miradas de burla de sus propios compañeros de trabajo le recordaban su derrota diaria. Su incapacidad para sostener sus propias mentiras la estaba aislando en un rincón de desprecio colectivo que ella misma había construido con esmero. Natalia y yo simplemente observábamos el declive desde una distancia prudente y saludable. La semana concluyó con una invitación formal a un gran evento público de nuestra industria que prometía reunir a las mentes más brillantes del sector. Sabía perfectamente que Isabela asistiría debido a sus responsabilidades profesionales con la empresa patrocinadora de logística que ya nos había dado dolores de cabeza. Sin embargo, esta vez yo no sentía la menor pizca de preocupación o deseos de evitar el encuentro presencial con mi desquiciada exnovia. El escenario estaba completamente listo para el acto final de esta comedia de enredos tecnológicos que ya se había prolongado demasiado tiempo. El destino final de su autosabotaje sistemático aguardaba pacientemente en las pantallas gigantes del auditorio principal de la gala anual. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, despreciar un hermoso pastel de chocolate entero solo por andar revelando los textos desesperados de otros 3 pretendientes simultáneos es el verdadero crimen de la tarde, Diego. Tu ex de verdad no tiene ningún tipo de respeto por la repostería fina. Respuesta de OP, mi deber principal como hijo es salvaguardar la estricta dieta y el bienestar general de toda mi familia frente a amenazas externas. El pastel de disculpas de una celópata extrema siempre viene sazonado con manipulación psicológica y todos sospechamos del ingrediente secreto. Usuario anónimo 2 dice, ¿cuánto dinero pagas exactamente en tu plan telefónico mensual para destruir dignidades ajenas en vivo y en directo con semejante eficiencia operativa? Lo de la llamada en altavoz frente a la suegra fue una ejecución digna de un cirujano. Respuesta de OP, me lo tomo simplemente como un servicio de desinfección familiar completamente necesario para mantener la armonía del hogar. El altavoz del teléfono celular es definitivamente el mejor insecticida conocido para erradicar los dramas teatrales de una ex demente. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización. Todo iba sobre ruedas en mi relación con Natalia y la paz familiar se había restaurado por completo tras el incidente del pastel de chocolate en la sala de mi madre. Nos encontrábamos vestidos con nuestras mejores galas asistiendo a la gala anual de premios de nuestra industria, el evento más prestigioso del año. El auditorio principal estaba repleto con más de 300 personas influyentes, directivos y colegas de todos los sectores comerciales imaginables. El ambiente destilaba elegancia, champaña cara y una tensión sutil porque sabía que Isabela estaba en el edificio debido a su nominación grupal. Mi desquiciada exnovia iba a subir al escenario principal para dar un discurso de agradecimiento en representación de un proyecto de logística realizado en equipo. Viéndola desde mi asiento, noté que su mirada destilaba una mezcla de nerviosismo y una malicia contenida que presagiaba una última locura desesperada. Decidida a dar el golpe de gracia definitivo a mi reputación profesional y personal frente a toda la industria, planeó una emboscada pública. Cuando llegó su turno de tomar la palabra frente al micrófono, desvió por completo el protocolo del discurso de aceptación. La audiencia se acomodó en sus asientos al notar que el tono corporativo cambiaba bruscamente hacia algo sumamente personal. Con una voz cargada de falso dolor, Isabela anunció formalmente al auditorio que proyectaría en la pantalla gigante del escenario unas supuestas pruebas contundentes de mi obsesión enfermiza hacia ella. Afirmó que quería exponer al acosador cibernético que no la dejaba vivir en paz desde hacía 3 meses consecutivos.
La multitud guardó un silencio sepulcral mientras los organizadores miraban confundidos las consolas de vídeo del evento principal. Natalia me tomó de la mano firmemente en ese instante, manteniendo una calma absoluta que contrastaba con el pánico generalizado de la sala. Yo simplemente sonreí con mi habitual sarcasmo, intuyendo que el universo de la tecnología estaba a punto de cobrarse todas sus deudas pendientes. Sin embargo, la celópata extrema terminó saboteándose de la manera más espectacular y ridícula posible debido a su propia estrategia obsesiva de aislamiento digital. Como me tenía bloqueado de absolutamente todas las plataformas habidas y por haber, el sistema operativo de su propio teléfono inteligente había tomado medidas automáticas. El algoritmo había archivado todos mis correos aclaratorios, corteses y estrictamente profesionales en una carpeta oculta reservada para el spam y los virus potenciales. Isabela, en su desespero de última hora por encontrar las supuestas capturas incriminatorias, abrió por error esa carpeta prohibida frente a todo el auditorio. El proyector gigante reflejó de inmediato el contenido en alta definición ante los 300 asistentes estupefactos. En lugar de ver mis supuestos ruegos de amor o mensajes de desesperación sentimental, las 300 personas del sector presenciaron un panorama completamente opuesto. La pantalla gigante mostró un historial impecable y ordenado de mis respuestas corporativas, educadas y tajantes rechazando cualquier contacto informal con ella. Pero lo verdaderamente catastrófico para su causa fue lo que apareció justo debajo de mis impecables y profesionales mensajes de oficina. La carpeta de spam reveló más de 50 correos electrónicos enviados por la propia Isabela desde diversas cuentas falsas con nombres ridículos. El contenido de esos mensajes estaba repleto de insultos de grueso calibre, amenazas laborales y reclamos celópatas de la peor calaña. La presentación de última hora que ella pretendía usar para destruir mi vida se convirtió en una radiografía pública de su propia demencia obsesiva. Los directivos de las empresas más importantes de la región leían con horror y asombro los textos donde ella me perseguía digitalmente. Isabela se quedó completamente muda en el podio, con los ojos fijos en la pantalla gigante mientras su teléfono celular continuaba transmitiendo la evidencia. El murmullo de indignación y burla comenzó a crecer entre las mesas de los invitados como una ola imparable de humillación colectiva. Su gran golpe maestro de relaciones públicas se había transformado en un suicidio profesional transmitido en vivo y en directo. La ovación más grande de toda la noche no fue para el proyecto de logística de su equipo, sino para el brillante técnico de sonido del evento. El operario, demostrando una velocidad de reflejos envidiable, congeló la pantalla gigante justo en el correo electrónico más desquiciado de todo el historial archivado. En ese mensaje específico enviado a altas horas de la madrugada, Isabela juraba de forma solemne que el universo me castigaría severamente si yo osaba respirar el mismo aire que otra mujer. El auditorio estalló en un aplauso unánime acompañado de risas descontroladas ante la ridiculez poética plasmada en letras de molde gigantes. Mi exnovia bajó del escenario corriendo entre las sombras, dejando el premio de su equipo abandonado en el suelo. El colapso de su imagen profesional y personal fue tan absoluto e inmediato que la empresa de logística decidió rescindir su contrato laboral a la mañana siguiente del evento. Ninguna compañía seria del sector quería tener en sus filas a una analista capaz de utilizar una gala de premios para dirimir venganzas cibernéticas personales. Sus antiguos colegas cortaron todo lazo con ella para evitar ser salpicados por el lodo de su descrédito social e institucional. Isabela vio cómo las puertas de la industria se le cerraban de golpe como consecuencia directa de su propio e implacable autosabotaje. Su obsesión por demostrar una mentira la había dejado completamente desempleada y socialmente aislada del mundo real. Hoy en día, yo disfruto de una vida maravillosa y plena junto a Natalia, construyendo una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la total ausencia de dramas de ciencia ficción digital. Mis amigos todavía usan la anécdota de la gala anual como el estándar de oro para definir lo que es el karma instantáneo en la era moderna. Mi jefe me otorgó un ascenso semanas después del evento, reconociendo mi templanza y profesionalismo absoluto ante una situación de acoso tan extrema y pública. La paz ha vuelto a mi hogar, a mi oficina y a mis rutinas de ejercicio nocturno sin la menor interferencia del pasado. La realidad se siente ligera cuando dejas de ser el objetivo de una mente desequilibrada. Isabela, por su parte, tuvo que cambiar radicalmente de sector laboral tras el colapso total de su reputación en el área de la logística corporativa regional. Según me enteré recientemente por algunos antiguos colegas de la oficina que todavía mantienen contacto indirecto con sus redes, ahora se dedica a un rubro bastante peculiar. Resulta que la mujer ha decidido reinventarse en el plano digital como una especie de guía espiritual moderna para parejas en crisis. Ahora ofrece talleres virtuales y conferencias pagadas a través de Internet sobre el arte místico de cómo soltar a tu ex de forma saludable. El giro de los acontecimientos resulta tan hilarante que Natalia y yo compramos una entrada virtual solo para ver la ironía en su máxima expresión desde la comodidad de nuestra sala. Verla dar consejos de desapego emocional usando una voz pausada de meditación zen es el espectáculo cómico más grande del siglo XXVI.
La misma mujer que casi se rompe la columna en una caminadora por sostener una mirada ahora habla de fluir con el universo como el agua de los ríos. Es verdaderamente fascinante ver cómo el ser humano es capaz de monetizar sus propios fracasos psicológicos ante una audiencia de incautos digitales. Su nueva carrera es un monumento viviente a la hipocresía y al descaro más absoluto. Lo mejor de toda esta historia de locura, pantallas gigantes y pasteles de chocolate es el remate final que corona su actual reinvención como gurú del desapego amoroso. A pesar de predicar diariamente en sus vídeos públicos sobre la importancia vital de perdonar el pasado y dejar ir los rencores sentimentales, la realidad es otra. Isabela todavía me tiene bloqueado de absolutamente todas las plataformas digitales existentes en el planeta conocido hasta el día de hoy. Me imagino que eliminar mis átomos de su pantalla sigue siendo su única forma de mantener a salvo su frágil santuario de sanación mental imaginario. Al final del día, se lo buscó solita y yo me quedo aquí, disfrutando del aire limpio y de mi maravillosa libertad tridimensional.